Bueno, pues mi nombre es Ramón Fernández Rego y hoy estoy aquí para hablar sobre la función de Capsman, la función Capsman de MikroTik y cómo la podemos utilizar para gestionar todas las redes inalámbricas, todas las redes Wi-Fi que un proveedor de servicios de Internet le puede interesar desplegar en los equipos que instalen sus clientes. Primero presentarme, soy ingeniero de telecomunicación. En estos últimos años me he especializado en el fabricante MikroTik, del cual tengo esas certificaciones. Y vamos a hablar ya directamente de los objetivos de esta charla, ¿no? Los objetivos pues son mostraros cómo podemos gestionar de forma centralizada todas las redes inalámbricas de los dispositivos AP que pueda instalar gracias a Capsman. Y lo que es tan o más importante, los servicios asociados a estas redes inalámbricas, cómo los podemos centralizar también, ¿no? Y este tipo de servicios son servicios que actualmente cualquier ISP está ya desplegando o interesado en desplegar en los equipos que instala en casa de sus clientes, es decir, lo que llamamos el CPE, ¿no? Al final de esta charla, si quedara tiempo, espero que sí, lo que me gustaría es mostraros también una simulación que tengo de la red de un ISP hecha en mi portátil con la herramienta GNS3, que bueno, es una herramienta que el que no la conozca que se ponga a buscarla porque es fundamental para trabajar, para diseñar redes y nos facilita mucho las cosas. Entonces, si queda tiempo, pues os mostraré la maqueta que tengo de un ISP real y probaremos a aprovisionar un JAPA-C2, ¿vale? Y veremos cómo provisionamos las distintas redes de las que vamos a hablar estos minutos y cómo funciona y cómo vemos toda la información en Capsman y cómo lo podemos tener todo controlado desde un único punto. Bien, antes de meternos con las redes Wi-Fi de un ISP y cómo montar esa maqueta, vamos a hacer una pequeña introducción, una breve introducción sobre Capsman, ¿vale? Incido en lo de breve porque a todos aquellos de vosotros que ya habéis tenido la suerte de trabajar con Capsman o ya lo habéis probado, pues sabéis que son cientos las opciones que nos permite Capsman, ¿no? Son muchas las pestañas, son muchos los ajustes de parámetros que podemos realizar gracias a Capsman. Y no nos va a dar tiempo en esta presentación de enumerar uno a uno, ir detallando cada una de las pestañas. Entonces, en esta breve introducción me voy a centrar principalmente en esos aspectos fundamentales que nos van a ser útiles después para entender mejor el ejemplo de la red que os voy a mostrar, ¿vale? Bueno, antes de nada, definir, ¿no?, ¿qué es Capsman? Bueno, pues es un sistema gestor de puntos de acceso controlados, de su traducción del inglés, ¿no? Con eso pues más o menos ya nos lo dice todo. Es un controlador wireless, pero de la marca MikroTik, ¿vale? ¿Y qué nos permite? Pues nos permite centralizar la gestión de las redes inalámbricas de todos los puntos de acceso MikroTik que yo tenga instalados, ¿vale? Y no solo eso, también nos permite procesar todos los datos que atraviesan esas redes inalámbricas, ¿vale? Pensad en despliegues de cientos o de miles de APs y por todo el mundo. Pues yo puedo centralizar y procesar los datos que atraviesan esas redes inalámbricas en cada una de esas ubicaciones, lo puedo centralizar en un único equipo en mi casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué le pasa a un AP cuando es gestionado por Capsman? En primer lugar, le cambiamos el nombre, ¿no? Pasamos a llamarlo CAP, es un punto de acceso controlado, ¿vale? Entonces, cuando un CAP es controlado por Capsman, todas sus funciones wireless deja de ejecutarlas, es decir, el AP ya no va a seleccionar la frecuencia, ya no va a seleccionar el ancho de canal, no va a autenticar las estaciones, todo eso lo va a gestionar, lo va a ejecutar centralizadamente el servidor Capsman que gestiona el CAP, ¿vale? Con lo cual, si nosotros ese AP, las únicas funciones que va a desempeñar son las de inalámbrico, las funciones wireless, las configuraciones que necesitamos meter en esa AP para que funcione son mínimas. Con tal de meterle la configuración suficiente para que pueda establecer una conexión de gestión con el servidor Capsman, es suficiente para que Capsman ya se ocupe de hacer todo lo demás, ¿vale? Ojo, hay que tener también en cuenta que solo, y digo entre comillas solo porque no es poco, pero solo las funciones wireless. Es decir, si nosotros en el AP necesitamos procesar los datos o necesitamos aplicar reglas firewall o enrutamientos especiales,
obviamente Capsman no nos lo va a hacer, ¿vale? Todo ese procesamiento, toda esa configuración añadida a las funciones wireless del AP, tendremos que seguirla metiendo en el AP pues con nuestros scripts, con netinstall, con TR069 o como sea, ¿vale? Pero Capsman solo se ocupa de las funciones wireless. Y Capsman tiene además dos modos de funcionamiento principales. Bueno, para mí son las dos formas más importantes de funcionar que tiene Capsman porque son realmente muy distintas. Una es que podemos decirle, el servidor le puede decir al CAP que redirige directamente al servidor Capsman todos los datos de una red Wi-Fi determinada, lo que llamamos el modo Manager Forwarding, o el Capsman puede decirle al CAP que procese localmente los datos de una determinada red inalámbrica que sigue siendo gestionada por Capsman, pero los datos de esa red inalámbrica son procesados por el CAP, ¿vale? Eso es el modo Local Forwarding. Son dos modos muy distintos de funcionar, pues principalmente por todo lo que estamos hablando. El Manager Forwarding, centralizamos el procesamiento de todos los datos. Además, el envío, la redirección de estos datos de la Wi-Fi por parte del CAP es de manera prácticamente transparente para el CAP, ¿vale? El CAP no tiene acceso a esa información. Directamente es como plum, apareciese en el servidor Capsman. Y el otro modo, el Local Forwarding, es un modo, digamos, no es que sea el normal, pero vamos, es el modo en el cual el CAP sigue teniendo el gobierno de los datos de esa red Wi-Fi, aunque ya no tenga el gobierno de su interfaz wireless, ¿vale? Bueno, sin más, os muestro aquí pues una pantalla para aquellos que todavía no hayáis abierto la pestaña de configuración de un Capsman, pues es simplemente en Windows, el menú de la izquierda, hay un botón específico que es Capsman y en cuanto lo abres pues ya veis todas las pestañas que tenemos y en cada una de estas pestañas hay múltiples opciones y un montón de configuraciones que podemos ajustar y enviarle al CAP, ¿vale? Por lo tanto, os dais cuenta de que hablar ahora mismo en 45 minutos sobre todo esto es imposible. Bien, requisitos para poder hacer funcionar Capsman en un equipo. Primero, que tiene que tener la versión de rutero superior a la 6.22. ¿Veis? Aquí os hablo de una versión 2. Hubo una versión 1, pero actualmente la operativa es la 2, con lo cual siempre que hable de Capsman, implícitamente estaremos hablando de su versión 2, porque además no es compatible con la 1. El equipo donde quiera que funcione Capsman no necesita tener interfaces wireless, ¿vale? Es más, desde mi punto de vista yo recomiendo que no las tenga, o si las tiene, que las utilicemos simplemente para testeo. Es decir, por muy pequeño que sea el despliegue que hagamos de APs en una ubicación, no caigamos en el error de decir, bueno, como solo son 8 APs, cojo uno de los 8 y lo convierto en el servidor Capsman de los otros. No, ojo. No seamos rácanos con los equipos, porque además Capsman puede funcionar en equipos MikroTik, desde los más pequeñitos y dan un buen rendimiento. Entonces yo siempre recomiendo separar las funciones. Una cosa son los CAPs, los APs, y otra cosa es el servidor con Capsman. Aunque tengamos pocos APs, bueno, pues me pongo un MikroTik, un Hublite si hace falta, pero no uso las interfaces wireless del Hublite en producción, ¿vale? No dejo que los clientes se conecten a ellas, solo para testeo. Bueno, MikroTik, Capsman nos permite gestionar un número ilimitado de CAPs, ¿vale? No tenemos ningún tipo de límite en el número de CAPs que puede gestionar un servidor Capsman, excepto la dimensión, el hardware que tengamos o, bueno, otra opción que tenemos para utilizar Capsman que es muy útil es si nosotros vamos a hacer una instalación de un despliegue de APs a nivel global en muchas ubicaciones, redes separadas, o de una forma escalonada, a priori no sabemos si van a ser 10 APs, 100 o 1000 los gestionados por servidor Capsman, yo recomiendo que utilicéis la imagen virtual, una imagen CHR en la nube o en cualquier otra red que vosotros tengáis, ¿vale? Porque esa imagen la podréis dimensionar y asignarle más recursos dentro de vuestra plataforma de virtualización, ¿vale? En cualquier caso, el límite lo pone la máquina que escojáis para hacer correr el servidor Capsman, ¿vale? MikroTik nunca nos va a poner límites de licencia y siempre tendremos todas las ventajas de MikroTik, de actualizaciones ilimitadas infinitas, ¿vale?
Es requisito indispensable que exista conectividad en todo momento, continua, ya sea en capa 2 o en capa 3. Puede funcionar en ambas capas, ¿vale? Pero es requisito indispensable que haya continuidad continua entre todos y cada uno de los CAPs y su servidor CAPSMAN. ¿Por qué? Porque si el CAP pierde la comunicación, lo que pierde es la configuración activa de sus interfaces, con lo cual va a dejar de funcionar. Las funciones wireless de ese CAP van a dejar de funcionar, ¿vale? Entonces, también os recomiendo que si estáis planificando, estáis pensando en hacer un despliegue de CAPSMAN para redes Wi-Fi, digamos, sensibles o que no podamos tener las caídas con mucho tiempo, que también dimensionéis una solución de alto rendimiento, de alta disponibilidad, ¿vale? Redundamos hardware o redundamos máquinas virtuales y también redundar comunicaciones, ¿vale? Funciones de CAPSMAN, pues ya os digo, aquí solo voy a nombrar algunas que son interesantes para el ejemplo de la red ISP. Por ejemplo, nos permite usar certificados para autenticar la conexión entre el servidor CAPSMAN y los distintos CAPs, ¿vale? Que no os asuste lo de usar certificados. En comunicaciones, cuando hablamos de usar certificados, al final siempre es un lío tener que andar generando certificados, exportando, que si la entidad certificadora, vale. El servidor CAPSMAN tiene un modo auto, ¿vale? Bueno, no sé si se verá hacia el fondo, pero a la hora de configurar el servidor CAPSMAN podemos escoger el modo auto para que el propio CAPSMAN genere su entidad certificadora y su certificado, y después, bajo solicitud de cada uno de los CAPs que nosotros queramos que sean gestionados por el servidor, va a generar un certificado para cada uno, que podremos instalar muy fácil, ¿vale? Es algo muy, muy sencillo, es un procedimiento que os recomiendo que hagáis siempre que trabajéis con CAPSMAN, ¿vale? Que no os asuste el usar aquí certificados. Bien, CAPSMAN también nos permite actualizar el firmware de la planta. De hecho, puede sugerir, que es la opción que tengo aquí en este pantallazo, o puede obligar al CAP a que se actualice a la versión ruteros de CAPSMAN para que funcione. Esto nos da nos facilita, nos da dos ventajas, ¿no? Por una, puedo actualizar plantas completas de APs de un plumazo, y por otra voy a tener todo en la misma versión de ruteros y me voy a evitar problemas en las configuraciones, ¿vale? Entre distintas versiones. Más funciones de CAPSMAN. Os comentaba que podemos autenticar la conexión entre el servidor CAPSMAN y los CAPs. Pero además también hay que decir que la comunicación entre ellos es segura, porque se utiliza un protocolo de seguridad que es DTLS, un protocolo que es una variación del protocolo TLS, a lo mejor os suena más porque es un protocolo que se utiliza para autenticación WPA2 Enterprise y otro tipo de autenticaciones, pero utiliza un protocolo seguro. Pero, ojo, también lo digo, aunque utilice un protocolo seguro, aunque usemos certificados para autenticar, esas tramas no van encriptadas, ¿no? Entonces, si esa conexión entre el servidor CAPSMAN y los distintos CAPs van a poder atravesar redes potencialmente inseguras, redes en las que nosotros no tengamos 100% el control de esa información, redes en las que tengamos miedo a que alguien se pueda conectar y ponerse a esnifarnos tráfico, debemos encriptar esa comunicación, ¿vale? Pero aquí tampoco tenemos que asustarnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque MikroTik aquí, de nuevo, nos da una herramienta muy sencilla, que es la de utilizar túneles SEO-IP con encriptación IPsec incluida, ¿no? Y de esta forma también conseguimos que no solo autenticar con certificados, securizar con el protocolo de TLS, sino que también encriptamos toda la información que va a intercambiarse entre el servidor CAPSMAN y los CAPs. Vale, y vosotros diréis, ¿y para qué tanto rollo total para configurarle el SSID de un AP? Acordaros que hablamos que hay dos modos de funcionamiento. Hay un modo que es el local forwarding, pero hay otro que es el manager forwarding. Entonces yo, si encripto las comunicaciones entre el servidor CAPSMAN y todos los CAPs, lo que estoy garantizando es que si trabajo con el modo manager forwarding y proceso centralizadamente todos los datos de las redes inalámbricas, van a ir encriptados. Puedo atravesar cualquier red, por hostil que sea, que van a ir encriptadas, ¿vale? Ojo, esto nunca estamos salvados de todo, ¿no? Decía un compañero en una presentación antes que la seguridad es un proceso, no es un objeto que se compra o algo así. Nunca estamos 100% seguros de la seguridad, ¿no? Bueno, pues
utilizando Tool NSO-IP con encriptación IPsec ya nos aseguramos que tanto la información de gestión como los datos que yo procese centralizadamente estén protegidos, ¿vale? Por último, comentar también la opción de que podemos fijar un CAP a un servidor CAPSMAN determinado. De hecho, es recomendable. Una vez que yo he autenticado un CAP, le he instalado un certificado, lo he asociado a un certificado de un servidor CAPSMAN, lo suyo es marcar esta casilla de log to CAPSMAN para que este CAP solo y exclusivamente pueda ser configurado, gestionado por este servidor CAPSMAN, el de este certificado, ¿vale? Así garantizo que nadie que introduzca un servidor CAPSMAN en mi red pueda conseguir el gobierno, pueda capturar la gestión de mi CAP, ¿vale? Y sin más vamos a hablar ahora de las redes inalámbricas, de las redes Wi-Fi, ¿vale? De las redes Wi-Fi y los servicios asociados a estas redes que hoy en día cualquier proveedor de servicios de Internet está desplegando en los equipos instalados en sus clientes, ¿vale? Y para ello primero vamos a hablar de la situación actual, ¿vale? ¿Qué le pasa hoy en día a un ISP? Bueno, pues que todos sus clientes, todos los clientes que van hoy en día, si no todos, el 99% de los clientes que contratan un acceso a Internet a un ISP, al final lo van a usar para poner una Wi-Fi, ¿no? Estemos en ambiente doméstico, estemos en ambiente empresarial, cada vez más utilizamos la red Wi-Fi para conectarnos realmente, no el cable, no el CPE de cable que nos instala el proveedor, ¿vale? En nuestras casas hoy en día, dispositivos que se conecten por cable, pues quedará el ordenador viejo y poco más, ¿no? Todos los dispositivos de una casa se conectan por Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa si un ISP no ofrece el servicio de provisionar Wi-Fi a sus clientes? Bueno, pues que este cliente se busca la vida. O se compra un router y se configura la Wi-Fi, o llama a una empresa para que le instale APs y que le funcione la Wi-Fi. Y cuando falla, bueno, pues cuando falla llamamos al ISP y le decimos, es que Internet no me va, ¿no? Internet, pues sí, Internet te va, lo que pasa es que seguramente tu amigo informático que te configuró la Wi-Fi en el router que te compraste en eBay no lo hizo bien, ¿vale? Entonces al ISP le interesa poder provisionar este servicio Wi-Fi y obviamente tener la gestión, tener el control de estas redes, ¿vale? ¿Qué más proporciona un ISP en las redes Wi-Fi? Pues nuevos servicios, ¿no? Hay nuevos servicios asociados a este tipo de redes que un ISP puede ofrecer a sus clientes, ¿vale? El más sencillo, el que os vendrá a todos a la cabeza, pensad en un cliente que es una empresa, una tienda de ropa, un bar, una cafetería, que contrata un acceso a Internet al ISP exclusivamente para ponerle Wi-Fi a sus clientes y que se conecten mientras están tomando un café, ¿no? Entonces, el ISP puede ofrecer ese servicio añadido a su acceso a Internet, ¿vale? Y por último, comento aquí también la forma de entregar el servicio. Cada vez los clientes pues se ven más, son más cómodos, ¿no? Quieren tenerlo ya todo hecho y dicen, pero si yo me conecto a Internet solo por mi móvil o mi portátil o mi tablet, mi familia también, pues ¿por qué no voy a contratar la Wi-Fi como un servicio, no el acceso a Internet? A mí me da igual que el acceso a Internet sea una fibra o un radioenlace licenciado de 1 giga simétrico o que los routers sean Cisco o sean MikroTik. Yo lo que quiero es que la Wi-Fi me funcione, ¿vale? Pensar esto, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Los clientes hoteles lo que nos están demandando es eso. No les da igual cómo sea el acceso, el caso es que haya Internet y todas las habitaciones tengan cobertura Wi-Fi. Bueno, pues entonces un ISP también está interesado en ofrecer ese servicio, en ofrecer esas redes Wi-Fi como servicio, ¿vale? Por otro lado, también tenemos la tendencia de las redes en general, pero en particular de los ISPs, es que tienden todas a converger, sobre todo las redes inalámbricas, ¿vale? No sé si se verá muy bien hacia el fondo, pero si veis aquí, esta es la situación de hace unos años, ¿no? Un proveedor, digamos, con varias redes, tenía su red 3G para los móviles, aisladas, una red completamente hermética, sin conexión con el mundo exterior, por decirlo así, ¿vale? Tenía su red de cable. Había gente que ya empezaba a poner puntos de acceso con Wi-Fi abiertas, o bueno, tipo phone o cosas así, ¿vale? Pero no había ningún tipo de interoperación entre ellas, no había ningún tipo de
convergencia y poder traspasar las conexiones de un cliente de unas redes a otras, ¿vale? Hoy en día eso ya ha cambiado, ya han convergido algunas redes y ya hay muchos ISPs que están ofreciendo o que están desplegando redes Wi-Fi para complementar la cobertura de sus redes 4G, ¿vale? Pensad pues en aeropuertos donde tenemos accesos Wi-Fi de proveedores, bueno, pensad en los grandes y también en muchos pequeños, ¿vale? Que nos permiten con nuestros móviles conectarnos a esas redes Wi-Fi en vez de estar gastando la red 4G del ISP, ¿vale? Pues esta convergencia va a tender a más, ¿vale? En los próximos años esta convergencia va a ser completa y las redes Wi-Fi seguirán siendo una pieza clave, ¿vale? Porque es un recurso muy utilizado, muy fácil y muy económico para un ISP, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que a un ISP le interesa actualmente desplegar tres tipos de redes Wi-Fi distintas, ¿vale? Por un lado, lo que llamamos la Wi-Fi del cliente, ¿vale? ¿Cuál es la Wi-Fi del cliente? Pues la Wi-Fi principal, es la Wi-Fi por la que un cliente nos contrata o contrata al ISP un acceso a Internet. Es la Wi-Fi que quiero para mi casa para conectar todos mis dispositivos, los de mi familia, el Chromecast y un servidor de donde tengo las películas, ¿vale? En el caso de empresas, pues sería la red Wi-Fi a la que quiero que mis empleados se conecten y accedan a la infraestructura tecnológica de la empresa, ¿vale? Como segundo tipo de redes inalámbricas, redes Wi-Fi que un ISP puede estar interesado en provisionar en los CPEs, están las Wi-Fi para visitantes, ¿vale? Este tipo de redes inalámbricas lo que nos permiten es tener con los mismos recursos, tener un segundo acceso Wi-Fi, pero completamente aislado de la primera, de la anterior, de la Wi-Fi de clientes que comentaba la transparencia anterior, y que nosotros podremos facilitar a todos aquellos invitados o visitantes que vengan pues, a nuestra casa o a nuestra empresa, ¿vale? Supongo que hoy ya a nadie se le pasa por la cabeza invitar a un colaborador a su empresa y cuando llegue y os pida que conectarse a Internet, darle la clave de la Wi-Fi la misma a la que se conectan los empleados, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener esa Wi-Fi con una abierta o con una clave más sencilla para darle a toda la gente que nos visita a nuestra casa, a nuestra empresa. En el caso de empresa, bueno, lo comento aquí, obviamente muchas empresas quieren, en contraprestación, quieren poner un portal cautivo en el que el invitado pues, registre sus datos de contacto, sus redes sociales, etcétera, para después pues, hacer campañas de marketing. Y como tercer tipo de red inalámbrica, aquí hablamos de la red Wi-Fi para abonados del ISP, ¿vale? Y esto viene relacionado con el tema que acabamos de hablar de la convergencia de redes, ¿vale? ¿Por qué a un ISP le interesa desplegar redes Wi-Fi en los CPEs de sus abonados de acceso fijo? Pues, en primer lugar, porque aumenta la cobertura de su red 4G, ¿vale? Pensad pues en poblaciones en las que a lo mejor ese ISP no tiene buena cobertura 4G, o pensad en el interior de edificios, de urbanizaciones, en la que no nos llega la cobertura 4G, ¿vale? Si yo todos los accesos fijos de mis abonados que tengo dentro de esa urbanización o en esa población despliego una red Wi-Fi para los abonados, para todos mis abonados, entonces podré seguirles dando acceso a Internet, ¿vale? Y por otro lado, lo que le permite al ISP es descargar la red 4G, ¿vale? Porque siempre que tenga una red Wi-Fi el ISP al alcance de cobertura, el dispositivo se conectará antes que a la red 4G. Con esto lo que reduzco es el volumen de datos que el ISP maneja en su red 4G, que en coste por mega suele ser siempre muy superior al del acceso fijo, ¿vale? Resumiendo, todas estas redes Wi-Fi lo que suponen es una complejidad enorme para cualquier ISP, ¿no? Estamos hablando de al menos 3 tipos de redes inalámbricas por dispositivo de cliente instalado, ¿vale? Estamos hablando que son 3 redes completamente distintas, tienen que estar cada una de ellas los datos aislados, se van a procesar completamente distintos, tendrán incluso niveles de seguridad distintos. Entonces,
necesitamos aquí algo que nos gestione de forma centralizada todas esas redes inalámbricas, ¿vale? Pensad en un proveedor con miles o decenas de miles de CPEs instalados, ¿no? Se hace inviable ir configurando AP por AP, ¿no? Hay que tener una gestión centralizada y aquí es donde Capsman nos permite realizar tanto esa gestión centralizada como con todos los modos de funcionamiento que tiene Capsman, nos permite poder trabajar con todas esas redes Wi-Fi tan distintas, ¿vale? Bueno, y vamos a entrar ahora en lo que sería un escenario real de un ISP, ¿vale? Bueno, los pantallazos obviamente no son del ISP, los pantallazos de Winbox que veréis pertenecen a la maqueta que tengo corriendo en mi portátil, pero bueno, el concepto es un ISP que llega y necesita provisionar todas estas redes inalámbricas en sus CPEs, ¿no? Entonces, necesita provisionar a sus clientes, tanto empresarial como residencial, obviamente el acceso a Internet, que es lo suyo, lo que lleva haciendo toda la vida, pero también quiere tener una Wi-Fi para el propio cliente, tener control sobre esa Wi-Fi, aunque eso sí, hay que darle una pequeña gestión al cliente, ¿vale? A un cliente no podemos darle la contraseña de admin para que pueda meterse en el CPE y cambiar lo que le dé la gana, pero tampoco le podemos obligar que llame al CAU simplemente para cambiar el nombre de la Wi-Fi o la contraseña de la Wi-Fi, ¿no? Tenemos que limitarle lo que puede hacer en el CPE, pero sí que tenemos que permitirle unas ciertas cosas, y además que no son, o sea, sin correr el riesgo de que nos tire el acceso, ¿vale? Pero tenemos que permitírselo, y además tenemos que pensar que este cliente a lo mejor no es técnico, no tiene un perfil técnico, ¿vale? Con lo cual, pues a lo mejor utilizar Winbox o Webfig tampoco es viable, ¿vale? Una segunda Wi-Fi que sería la de visitantes, ¿no? Esa que el cliente va a dar a las visitas para que se conecten a Internet sin problema alguno, pero sin ningún riesgo de que acceda a información de su Wi-Fi de clientes ni de su red local, por supuesto. Y la tercera Wi-Fi, la Wi-Fi de abonados, ¿vale? Asociado a estas redes Wi-Fi, a estas provisiones, también era necesario, por lo tanto, provisionar un portal web de gestión para que los clientes pudiesen gestionar, ya os digo, hacer pequeños cambios de configuración en su acceso a Internet y en su Wi-Fi de cliente. Y también pues, era necesario crear un servidor web de portales cautivos, ¿vale? Aunque, bueno, los portales cautivos del hotspot de MikroTik da mucho juego, ya veréis el ejemplo que tengo aquí, no utilicé ningún servidor web, es directamente un MikroTik sirviendo el portal cautivo, y veréis que también nos permite customizar mucho las páginas web, el portal cautivo que ve el visitante. Entonces nosotros lo que le ofrecimos fue esta solución, ¿vale? Sobre una red troncal y una red de acceso ya existente del ISP, con sus routers de proveedor y routers de borde proveedor, nosotros lo que le ofrecimos fue que instalase un servidor Capsman en su CPD y CPEs MikroTik en cada uno de sus clientes, ¿vale? Estos CPEs, una vez ganado el acceso a la red del ISP, podrían establecer comunicación con el controlador Capsman y levantar un túnel EOIP con encriptación IPsec, ¿vale? En este caso, a lo mejor hasta ni era necesario, porque toda la red troncal y el acceso era suyo, ¿no? Tenía, digamos, el 100% del control sobre las redes que atravesaban estas conexiones. Pero como es tan sencillo implantarlo, pues la verdad es que merece la pena hacerlo siempre, a menos, bueno, que tengamos otros problemas. Bueno, eso es otra historia, ¿vale? Puede haber aquí problemas con los túneles, obviamente, pero bueno. Entonces, una vez levantado el túnel EOIP IPsec contra el servidor Capsman es capaz de enviar la información de configuración hacia el CPE para configurar sus interfaces inalámbricas y levantar 3 redes Wi-Fi, ¿vale? Una es la del cliente, otra es la de visitantes, o bueno,
también se le llama de cortesía, invitados, como queráis llamarle. Y la Wi-Fi de los abonados del ISP, ¿vale? La red Wi-Fi del cliente, los datos de la red Wi-Fi del cliente saldrán directamente a Internet, obviamente a través de la red del ISP, pero saldrán directamente a Internet, mientras que los datos de las redes de visitantes y abonados pasarán por dentro del túnel EOIP hasta el servidor Capsman. Y el servidor Capsman es el que tomará la decisión de qué hacer con esos datos, ¿vale? En el caso de la Wi-Fi de abonados, bueno, pues tuvimos que instalar también un servidor con Radius, que es el que mantiene la base de datos. Bueno, no lo comenté en la transparencia anterior, creo que iba puesto, pero en la Wi-Fi de abonados hablar de WPA2 con clave compartida es absurdo, ¿vale? Aquí tenemos que irnos siempre a un WPA2 Enterprise, ¿vale? Y la autenticación tiene que estar basada en usuario y contraseña de abonado, certificados, y hay que tenerla muy, muy, muy segura, ¿vale? Mientras que la Wi-Fi de clientes, la mayoría de los clientes con usar clave compartida va a ser suficiente. La Wi-Fi de abonados, que es la nuestra, bueno, es la de nuestro ISP, ¿no? Esa la tenemos que proteger y entonces la autenticación tendrá que validarse contra un Radius donde mantendremos pues, la base de datos de los abonados, ¿no? Aquí esta base de datos tendrá que estar en consonancia pues, con facturación, provisión, altas, bajas, etc., ¿vale? Y también era necesario añadir un servidor web con dos objetivos. Uno, aquellos portales cautivos, aquellos hotspots en los que el cliente quisiera una customización que no soportase el servidor Capsman, pues podrían ser alojados en el servidor web, ¿vale? Y el segundo objetivo de este servidor web es provisionar la página web de gestión de la Wi-Fi cliente y del propio CPE a cada uno de los clientes del ISP, ¿vale? Esta web de gestión está basada en la API de MikroTik, ¿vale? Y aquí, ya os digo, era indispensable usarla porque como la información de configuración de cada cliente ahora está repartida, ¿vale? La información de su acceso no está solo en el CPE. Sí, en el CPE va a tener la IP WAN, sí, va a poder configurar la IP de su LAN, sí, pero la Wi-Fi, el nombre de la Wi-Fi y la contraseña de la Wi-Fi van a estar en el Capsman, el servidor Capsman, con lo cual darle un acceso web FIG a su CPE y un acceso web FIG a Capsman ya era inviable, ¿no? Entonces, por eso tuvimos que utilizar una página web basada en la API de MikroTik. Bueno, de forma más conceptual, para que se vea un poquito más claro, pues en esta transparencia vemos el camino de los datos de cada una de las Wi-Fis, ¿no? La Wi-Fi de clientes, los datos salen directamente a Internet. Obviamente, si el cliente tiene reglas NAT o reglas de firewall o tiene cualquier tipo de medida de QoS implementada en el CPE, el tráfico de su Wi-Fi pasará por él, ¿no? Pero en principio digamos que sale directamente a Internet. Sin embargo, el propio tráfico de gestión del CPE, el tráfico de datos de la Wi-Fi de visitantes, el tráfico de datos de la Wi-Fi de abonados pasará dentro de un túnel encriptado hasta el servidor Capsman. Y será el servidor Capsman el que decida, pues una vez validado contra el Radius o una vez validado contra el portal cautivo, será el que decida sacar ese tráfico a Internet, ¿vale? Por lo tanto, los servicios principales que tenemos que configurar en Capsman serán las propias funciones Capsman, pero también tendrá que ser un concentrador de túneles EOIP. Y como vamos a procesar los datos de las redes de abonados y de visitantes, pues también podemos crear los servidores, los distintos servidores de HCP para cada una de las redes, los definimos en Capsman. Esto es opcional, no es obligatorio, pero por sencillez en el esquema se decidió hacerlo aquí, sobre todo porque el servidor Capsman también es el hotspot para las Wi-Fi las Wi-Fi de los visitantes, ¿vale? Estos pues son los pantallazos de la configuración de la maqueta que tengo corriendo, ¿vale? En el servidor Capsman lo que haré será habilitar el servicio y utilizamos certificados, ¿vale?
y además levanto los extremos del servidor de cada uno de los túneles contra cada uno de los CPEs. ¿Vale? Después, en cada CAP lo que haré será terminar el túnel EOIP, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí cada uno tendrá su ID correspondiente y su contraseña, ¿vale? Después lo que haremos en el modo CAP del AP será, bueno, como es un JAP AC2, tiene dos interfaces wireless, con lo cual le voy a añadir las dos para que sean las dos gestionadas. Y como el descubrimiento, es decir, la conexión, la comunicación con el servidor CAPSMAN, quiero asegurar que se haga por dentro del túnel EOIP, lo que hago es decirle al CAP que descubra el servidor a través del túnel EOIP, ¿vale? Aquí os fijáis que no estoy poniendo la IP del servidor CAPSMAN, ¿vale? Directamente lo que hago es decirle, oye, el servidor CAPSMAN descúbremelo a través del túnel, porque así me aseguro que la información entre ambos vaya encriptada. ¿Cómo será la configuración de seguridad de cada una de estas tres tipos de redes? Bueno, pues la de los clientes hemos dicho que será clave compartida. Entonces yo me tendré que crear en el servidor de CAPSMAN una plantilla de seguridad por cada cliente. Cliente A, cliente B, cliente C, todos los clientes, ¿vale? Si algún cliente quiere utilizar WPA2 Enterprise, no pasa nada. En su plantilla se lo activo el modo, le pregunto ¿qué métodos EAP, qué servidor radios vas a utilizar? Bueno, pues se lo puedo configurar, ningún problema. Acordaros que los datos de la Wi-Fi de clientes son procesados por el propio CPE. El cliente incluso podría utilizar su propio servidor radius o el que me dijese, ¿vale? Sin embargo, la Wi-Fi, la seguridad de la red de abonados, forzosamente tenemos que utilizar WPA2 Enterprise y aquí el método utilizamos pass-through. ¿Por qué? Porque el servidor radius que vimos en el esquema que instalamos en el CPD va a ser el que se encargue de todo el proceso de autenticación, ¿vale? Por último, la Wi-Fi de visitantes, Wi-Fi de cortesía, veis que está todo vacío, está todo en gris, quiere decir que va a ser abierta. Aquí también, si el cliente me dice, oye, yo a la Wi-Fi de los invitados que vengan a mi casa quiero ponerle, aunque sea un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oye, no pasa nada. Nos creamos una plantilla de seguridad para ese cliente y le decimos que sea WPA2 con clave compartida, ¿vale? Las rutas de datos de cada una de estas redes Wi-Fi también van a ser distintas, ¿no? Por un lado tenemos la Wi-Fi de cliente, que hemos dicho una y otra vez que los datos sean procesados localmente, con lo cual en su plantilla tenemos que habilitar el local forwarding, ¿no? Normalmente también vamos a permitir que todos los clientes que se conecten a ese Wi-Fi puedan conectarse entre ellos, ¿no? Por eso también está activada la de client-to-client forwarding. Sin embargo, las otras, la de abonados y todas las demás de visitantes, ¿vale? Podemos tener una Wi-Fi de visitantes del cliente A, otra para el cliente B, otra para el cliente C, o a lo mejor también queremos tener una Wi-Fi genérica para todos los visitantes de todos nuestros clientes, ¿no? Y que todos utilicen el mismo hotspot. Bueno, lo podemos hacer. Con CAPSMAN nos deja escoger cualquiera de las dos opciones. En este caso, cada cliente, como era más bien de tipo empresarial, pues se decidió darle un hotspot para cada uno, pues para que pudieran subir sus logos, sus imágenes y sus contenidos en el portal cautivo, ¿no? Lo que sí, tenemos que procesar centralizadamente estos datos, con lo cual activo pero dejo desmarcada el local forwarding, ¿vale? Entonces, el procesar centralizadamente los datos con CAPSMAN, lo que necesitamos es decirle a CAPSMAN dónde le van a caer esos datos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Tenemos que decirle dónde va a quedar esa información de esa red inalámbrica que está en el AP, en el otro lado del mundo, dónde te voy a dejar ese tráfico. Bueno, eso lo hacemos seleccionando un bridge. Seleccionamos un bridge para cada una de estas redes y así los datos los podré procesar realizando acciones sobre ese bridge, ¿vale? Una vez definidas las plantillas de seguridad y las de rutas de datos, ya os digo, no nos vamos a meter ni en los canales, ni en los access lists, ni en el resto de opciones que
que tiene Capsman, que eso ya dan para mucho más, pero una vez creadas las básicas, que son de seguridad y reductas de datos, creamos las distintas configuraciones, ¿vale? Creamos cada uno de los SSIDs que vamos a publicar en cada uno de los distintos CPEs de los distintos clientes del ISP, ¿no? Y tendremos un único SSID con una única ruta de datos y una única plantilla de seguridad para todos los CPEs, ¿vale? Pero después vamos a tener una Wi-Fi para cada cliente, empresa A, B, C, y también vamos a tener una Wi-Fi de cortesía, una Wi-Fi de visitantes para cada cliente, ¿vale? Empresa A cortesía, B cortesía, C cortesía, etcétera, ¿vale? Una vez que tenemos definidas todas las configuraciones, nos vamos a la provisión, ¿vale? Cuando definimos plantillas de provisión en Capsman, tenemos varios métodos de aplicación o de filtrado, ¿vale? Para aplicárselo a los CAPs que nosotros queramos. Si yo quiero aplicarle una combinación de configuraciones específica a un único CAP, le pongo aquí la MAC de su radio y ya está, ¿no? En este caso, como estas configuraciones eran idénticas para todos los CPEs de una misma empresa, lo que hay que hacer es escoger una nomenclatura, pues, por ejemplo, para los identities de cada uno de los CPEs y llamarle a todos los de la empresa A que empiecen por CPE-A. Como en esta casilla podemos introducir regular expressions, ponemos CPE-A asterisco y todos los CPEs de la empresa A serán provisionados con estas características. Tendrán una Wi-Fi principal que será la del cliente A, una secundaria que será la de los visitantes del cliente A y una tercera que será la de los abonados para todos los abonados del ISP que se encuentren cerca de esos CPEs. Bien, una vez creadas las provisiones, si yo conecto un hub AC2, ¿vale?, que es el caso del ejemplo, a la red del ISP y es gestionado por el servidor Capsman, lo que me hará será crear, digamos, una especie, yo le llamo interfaces en espejo, ¿no? Estas interfaces realmente físicamente están definidas en el CAP, pero desde esta pestaña de Capsman yo puedo acceder a todos los datos provisionados en esas interfaces, ¿vale? En este caso, como es un hub AC2, tiene dos interfaces físicas, vemos que hay aquí dos interfaces físicas. Y como estamos hablando de provisionar 3 SSIDs en cada interfaz, vemos que hay dos APs virtuales, ¿no?, dos virtual AP definidos por cada interfaz física, ¿vale? Bueno, ahora a continuación, pues mostraros un poco lo que es el portal cautivo de una de las empresas del ejemplo, ¿vale? Este portal cautivo está montado sobre el propio hotspot del servidor Capsman, ¿vale? No es el servidor web que os hablaba antes, ¿vale? Entonces, veis que con un poquito de maña y de ajustes y picando un poquito de código y tal, nos podemos evitar el hotspot por defecto de MikroTik, que es así un poco vacío, ¿no? Aquí además le podemos permitir al cliente que suba su logo y que haga muchas cosas. Y os muestro aquí también lo que sería el portal web de gestión, ¿vale? Ya os dije que la gestión directa sobre el CPE por parte de un cliente, además de no ser recomendable, en este caso es imposible, porque tiene la información repartida en el CPE, la información de red, información del CPE, pero la información sobre su Wi-Fi la tiene en el controlador wireless. Y si quiere cambiar el nombre de su Wi-Fi, primero tiene que hacerlo en el controlador wireless. Y para ello yo tengo que limitarle a que solo pueda ver el nombre de su Wi-Fi gracias a la API de MikroTik, ¿vale? Bueno, y además con esto también se le pueden añadir otros servicios desarrollados como es el filtrado web o el control parental, que bueno, esto ya daría para otra charla completa, ¿vale? Bueno, pues ahora en los minutos que quedan, que no son muchos, os voy a mostrar cómo funciona esta simulación, ¿vale? Esto es, pues, es un pantallazo de mi herramienta GNS3 en la que he simulado el CPD del ISP con un servidor web, un Radius, un controlador Capsman, un router de provisión y después una red de acceso,
con distintos CPEs de clientes conectados, ¿vale? La única pega de GNS3 es que a día de hoy todavía no son capaces de simular interfaces wireless físicas dentro de routers virtuales. Entonces, si queremos ver los ejemplos, ver que se emita señal Wi-Fi a través de, en esta simulación tenemos que irnos a un router físico sí o sí, ¿vale? Pero bueno, aquí serían dos clientes sin interfaces wireless físicas, ¿vale? Dejadme un momentín. A ver si lo doy reducido un poco. Bueno. Esta es la simulación corriendo. El servidor web pues no es más que una máquina virtual en QEMU corriendo Ubuntu con Apache y PHP. Estoy perdido. ¿Vale? ¿Vale? No es más que eso. El Radius es otra máquina virtual corriendo en VMware con pfSense. Con pfSense, con el plugin de FreeRadius. Si no controláis FreeRadius y queréis empezar, la forma más fácil es montaros una máquina virtual con pfSense y meterle el plugin de FreeRadius, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque nos permite de una forma muy sencilla configurar un Radius, ¿vale? Yo accedo aquí al menú de configuración, en la pestaña Users defino, esto sería la base de datos de abonados del ISP, ¿vale? Esto es lo que tendría que tener continuamente actualizado con los abonados activos y sin cuenta de pago del ISP, ¿vale? Y los tendría aquí, no usaría sus nombres de pila, no, aquí lo normal sería utilizar un ID o el DNI o algún código específico, ¿no? Pero aquí tendría la base de datos de usuarios, de abonados y contraseñas. En dispositivos NAS, ojo, estamos procesando centralizadamente los datos de la Wi-Fi de abonados. Entonces, el único dispositivo que va a iniciar proceso de autenticación con el Radius va a ser el controlador wireless, el Capsman. Yo aquí no necesito tener una lista con todos los CPEs de mis abonados, ¿vale? ¿Por qué? Porque el centralizar la gestión de esta red Wi-Fi lo que me permite es que me olvide de los CPEs. Me da igual. El CPE, hemos dicho que cuando funciona en Manager Forwarding, redirige los datos de forma cuasi transparente para él al servidor con Capsman. Entonces, el único dispositivo que va a iniciar solicitudes de autenticación a este Radius va a ser el propio controlador wireless, ¿vale? Que lo tenemos aquí, a ver si el tamaño de pantalla no me juega una mala pasada. Bueno, vale, este es el controlador wireless. Ahora mismo el hub está desenchufado, está apagado, ¿vale? Entonces, ahora mismo no tengo ningún CAP remoto disponible, ¿vale?
Veis aquí que tampoco están activos los túneles. Ahí he puesto solo 3 de ejemplo, podríamos poner, pues, bueno, es uno por cada CP, pero hasta 65.000 IDs que nos permite EOIP tenemos, ¿vale? Por último, no me voy a meter en el router de provisión, aquí lo único que hago es NAT y enrutar, pero en el de borde, es que encima con una mano es un lío. Perdona. Vale. Esto no es más que un servidor PPOE con varios usuarios ahí definidos y en estos momentos tampoco hay ninguna conexión activa. ¿Vale? Entonces, yo en el momento en el que enciende el AP, bueno, esa red de acceso simulada en GNS3 realmente es la interfaz de cable de mi portátil. En cuanto encienda el hub, entonces va a ganar acceso en el servidor PPOE y cuando obtenga IP del ISP, entonces podrá levantar el túnel EOIP. Y en cuanto levante el túnel EOIP, entonces al controlador Capsman le aparecerá ahí como que un CAP en remoto está siendo gestionado, ¿vale? Y estas cosas son las que estás cansado de probarlas en casa. ¿Vale? Va a tardar 15 o 20 segundos lo que encienda. Aquí lo único que tiene es un cliente PPOE con el usuario y contraseña de ese proveedor. Y en cuanto levante, pues nos aparecerá ahí la IP que le asigna el router de borde. Le damos 5 segundos más. ¿Vale? Una vez que me aparezca en Remote Cap, como el hub tiene 2 interfaces, me va a detectar 2 interfaces radio, ¿vale? En la pestaña radio. Y lo que va a hacer es, mira, ya está levantado aquí, ya está levantado el túnel EOIP. Entonces, ahora ya se puede establecer la comunicación con el servidor Capsman, ¿vale? Gracias. No es para tanto, ¿eh? 3 meses probándolo en casa. Bueno, esta pestaña ya no la vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, un momentín. No sé si estamos en tiempo. Permitidme. No lo mostré antes, ahora tendría que aparecer las 3 Wi-Fi provisionadas por el servidor Capsman. Voy a conectar mi teléfono móvil al portátil para duplicar la pantalla y así mostraros, ¿no? A ver si no tarda mucho. Vale, pues aquí ya veis, bueno, hay un montón de wifis, pero aparecen ahí empresa A, empresa A cortesía y faltaría la de AeroWi, no me acuerdo. Ahí está, AeroWi abonados, ¿vale? Bueno, pues vamos a probar a conectarnos a la del cliente, ¿no? Ya os digo,
Ahora Capsman está gestionando el hub y ya ha creado las interfaces en su pestaña Cap Interface, y yo además, si hago doble clic en ellas, puedo ver información de su configuración activa, ¿no? Esta es la interfaz con empresa A. Vale, entonces, ¿qué pasa si un cliente... Bueno, ya os estáis conectando todos. Vale, vale. Vamos a probar ahora pues, a conectarnos con mi teléfono móvil. ¿Por qué se ve tan pequeño? Esperad. Vale. Bien, bueno. Empresa A, era contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Ya estoy conectado. Un momento, tuve que poner mal la contraseña. Va. No, eso no soy yo. Me conozco la Mac de mi móvil. Sí. No, me está tirando. Yo creo que... Bueno, pues... Vamos a cerrar esto. Entonces, como veis, en el servidor de HCP, donde tengo definidas las distintas redes para abonados y visitantes, todavía no tengo ningún list, ¿vale? Bueno, perdón, sí que tengo a todos los que os estáis conectando, ¿vale? Pero de la de abonados, aunque lo intentéis, no vais a poder, porque es con certificado, ¿vale? Entonces, la de cortesía, que es abierta, bueno, los que os podáis conectar a la Wi-Fi de cortesía, os pedirá un inicio de sesión, ¿vale? Y aquí tengo definidos cada uno de los hotspots de los visitantes, ¿vale? Pues toda la gente que ahora se está conectando a la empresa A cortesía, pues está apareciendo aquí en la pestaña de host y, vale, es que no os dije el usuario del portal cautivo. Venga, es invitado y contraseña 1, 2, 3, 4, ¿vale? El que quiera probarlo. Entonces, en el momento que os conectéis apareceréis en la pestaña de activos, ¿vale? Bueno, lo que sí me quería centrar era un poco ver más la información que nos da esta tabla de registro de Capsman, que es lo realmente importante del ejemplo, ¿no? Daros cuenta que yo aquí veo todos los dispositivos que están conectados a la Wi-Fi y tengo mucha información fundamental, sobre todo para saber desde dónde se conectan, cómo se conectan, qué usuario están utilizando, ¿vale? Así de pronto... Si yo utilizo una nomenclatura muy clara y se respeta a la perfección, yo puedo de un plumazo saber que este cliente está entrando en el CPE número 1 de la empresa A en su interfaz 2, ¿vale? Si somos muy estrictos con la nomenclatura, podemos tener una trazabilidad absoluta simplemente mirando esta tabla, ¿vale? Y aquí veré... obviamente información de la Mac, pero después también podré ver información de usuario EAP si es la de abonados, ¿vale? Voy a intentar conectarme a la de abonados si me dejáis, ¿vale? Entonces, la de abonados, la gran diferencia es que... un minutito, ¿tengo un minuto, Caspar? Sí. La de abonados, en esta simulación, la de abonados tiene doble autenticación, un nombre de usuario y contraseña y un certificado a instalar en los dispositivos de los abonados, ¿no? Ese certificado con pfSense también me lo pone muy sencillito porque al instalar FreeRadius automáticamente yo me voy al gestor de certificados y veo que FreeRadius ha instalado su propia autoridad de certificación
y que en los certificados tengo que me puedo exportar y mandárselo a todos mis abonados, ¿vale? Por correo o en un pendrive o como queramos. Yo en mi móvil ya lo tengo, entonces voy a intentar conectarme con él. Si el hub no arde antes. Bueno, entonces me vengo aquí, instalar certificados, lo tengo aquí en descargas, ¿vale? Le pongo el nombre, da igual. Y le digo que lo use para las wifis, ¿vale? Entonces, ya está instalado el certificado. Entonces, ahora me voy a buscar AeroGui abonados y aquí acordaros, bueno, esto no lo enseñé, pero la configuración, el método de autenticación es PEAP con MSChat versión 2, ¿vale? Os lo creéis, si me da tiempo os lo muestro en el servidor FreeRadius. Y aquí selecciono el certificado que acabo de instalar, MUM, ¿vale? La identidad, definí un usuario que es Ramón. Y 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y nada, me estáis jorobando porque no se da conectado. Está el hub AC2, hay demasiados intentos de conexión. Pero bueno, con eso sería suficiente para ganar acceso a la wifi de abonados, ¿vale? Y bueno, podríamos estar aquí horas viendo cositas de esto. Pero bueno, paramos aquí y los que tengáis alguna pregunta, intentaré responderla. Sí, una pregunta. ¿Puedes tener el hotspot centralizado en el Capsman, pero una vez que se autentica el usuario, que sea el propio CPE el que rute el tráfico hacia Internet sin tener que pasar por el Capsman? ¿Se puede hacer eso? No, porque tú los datos tienes que tener el control centralizado, porque si no, ¿cómo evitas? No sé, la verdad es que es un esquema que habría que probar. A lo mejor, seguramente hay una solución, pero así de buenas a primeras, claro, yo no lo haría. Lo que es el hotspot y el radius en un solo sitio, pero una vez que el usuario se autentique, que no utilice los recursos de ese servidor, que tire por su conexión. No estoy especializado en hotspot, pero me parece complejo porque el NAT 1 a 1 que hace el hotspot y la validación, digamos, los temporizadores del usuario, si tú lo vas a limitar en tiempo o vas a consultarlo a una base de datos de usuarios, si lo tienes en el CPE, si lo tienes en el Capsman, ¿cómo el CPE puede saberlo? Yo lo veo difícil. Imposible seguramente no, pero difícil sí. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Hola. Una pregunta. Entiendo que el tráfico que se genera para la administración del controlador la gestión wifi y todo eso entre el Capsman se y el separa y no consume el tráfico que se le asigna al cliente. Lo separas por algún tipo de... Porque, por ejemplo, si tú creas una wifi para abonados, obviamente la wifi de abonados no le consume tráfico. O sea, entiendo que cuando haces el QoS, lo haces a través de QoS o algo para separar el tráfico de lo que, si le asignas 5 megas a este cliente, el tráfico del otro va totalmente separado. O sea, le está dando, a ese punto le da más tráfico, ¿no? Exacto, el QoS también lo centralizas en el servidor Capsman. Exacto, es ahí donde creas las colas para los distintos... pues en el caso de la de abonados, creas una cola por abonado y en la de los hotspots de los clientes, pues a lo mejor en base en el acceso que tú le das a cada cliente. O sea, para entendernos, tendría acceso total hacia el servidor de Capsman y allí es donde se le pondría el límite a la cola.
O sea, no tendría como, para entenderlo, no tendría un ancho de banda limitado hacia... A ver, tú hacia el tráfico también lo puedes limitar en el propio CPE. Si lo que quieres es no correr el riesgo que el tráfico de la wifi de visitantes o de abonados te sature la salida propia del cliente, tú eso lo puedes configurar en el CPE. Es decir, cuando dije que el envío de los datos es de forma casi transparente para el CPE, es que es casi transparente. O sea, el CPE al final puede también aplicar reglas y colas en el propio CPE para limitarlo. Sí, eso lo puedes definir, el propio ISP lo debería definir, es decir, por si no corremos ese riesgo, que me vengan 50 visitantes a la empresa, se conecten todos a la wifi y los trabajadores no funcionen, no les vaya bien. Vale. Ok. Gracias. Pues muchísimas gracias.